Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Wilder Noreña. En nombre del capítulo de Investigación de Desarrollo e Innovación IDUPC, les doy una cordial bienvenida nuevamente a esta primera ponencia de este segundo simposio. Para esta tarde tenemos como ponente desde Colombia a la ingeniera Mari González Sandoval, la cual nos brindará una conferencia que titula Tecnologías aplicadas en la construcción de puentes. Antes de iniciar con la conferencia, quisiera comentarles un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en la ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Ahora presentaré su expertise de la ingeniera Mari González Sandoval. Mari González Sandoval es una ingeniera civil de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Ha recibido el primer lugar y ganadora de beca Colciencias en el concurso nacional de Otto de Grave como el mejor trabajo de grado a nivel nacional, denominado Simulación de la difusión de iones cloruro en un elemento de hormigón. Se ha desempeñado como consultora, ingeniera calculista, gerente de proyectos y directora de estructuras para multinacionales de gran reconocimiento a nivel mundial, como lo son la organización Sanitas Internacional y el grupo empresarial TIPSA, liderando proyectos para varios países, entre ellos Colombia, Perú, Venezuela, España y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como gerente general de la firma Bauart Ingeniería, SAS, de la cual es socia fundadora, docente catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en Bolivia, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para ello debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Todas aquellas dudas, consultas o preguntas que tengan a lo largo del taller las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas lleguen hacia el moderador. Muchas gracias, ingeniera, por estar presente en este importante evento. Adelante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta presentación sea de su agrado, que traiga mucho conocimiento para IUPC y muy contenta de poder compartir con ustedes lo que les traigo en este momento. Eh, Acio, ¿podría comenzar? Vale, entonces damos inicio. Voy a desactivar acá mi cámara y vamos a entrar en pantalla completa. Bien, entonces el tema que les traigo en este momento es esas tecnologías aplicadas en la construcción de puentes. En primera medida, pues dejo mis datos para los que requieran en algún momento contactarme, pues está mi celular, mi correo electrónico y mi página web. Vamos a hablar un poquito de una introducción y es que desde tiempos muy antiguos el ser humano ha sentido esa necesidad de explorar el planeta, ¿no? De moverse por el mundo. Seguramente por ese afán de conocer qué hay más allá, se encontraría con un río o una grieta en el terreno o en otros fenómenos geográficos que le generaron esa necesidad de plantearse un modo de poder cruzar al otro lado. Posiblemente así nacieron los primeros puentes, tal vez utilizando el tronco de un árbol para facilitar el cruce de un río. En esta imagen podemos observar varias personas de una tribu, esta es la tribu Korowai del sureste de Guinea Occidental, cruzando un río precisamente en ese puente de tronco de árbol. Bien,
Más adelante, pues surge esa necesidad de hacer estructuras que pudieran soportar cargas mucho más pesadas o tener estructuras más grandes que obligaran a desarrollar en detalle el ingenio para construir las estructuras de los puentes. Les cuento que la civilización romana fue la primera en construir puentes de forma generalizada. Los primeros puentes serían entonces una combinación de rocas apiladas como pilares, sosteniendo maderos que funcionaban como tableros. Con el tiempo, entonces ya se empezaron a usar cuerdas que permitían unir los distintos elementos del puente y cuerdas atadas a los dos lados, de esos dos lados que se querían cruzar. Entonces, en cierta manera, así nacieron los puentes colgantes. Desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX, se desarrolló la técnica de construcción de puentes de fábrica. Son estos puentes de bóvedas, puentes de piedras, puentes de albañilería. En su mayoría son puentes en arco. Posteriormente, los romanos fueron los precursores del concreto y del cemento hidráulico, así como los puentes de arco de madera. Podemos ver en esta imagen un puente romano de Salamanca. Bien, miremos ahora unas generalidades en cuanto a los puentes. Y en esta diapositiva quiero mostrarles cuáles son esos elementos principales de un puente. Constan principalmente de una infraestructura, una superestructura y unas obras adicionales. En la infraestructura tenemos las excavaciones, los pilotes, las pilas, los estribos, que estos normalmente están conformados por una viga cabezal, por un espaldar. También encontramos los topes sísmicos, los talones de apoyo o la base y los apoyos de neopreno. En cuanto a la superestructura, entonces nos vamos a encontrar con vigas en concreto reforzado o vigas en concreto preesforzado. Tenemos también los diafragmas, las placas de concreto con los sistemas de drenaje. Por otra parte, en las obras adicionales tenemos las barreras de tráfico, en concreto reforzado, o barreras metálicas y barandas. Asimismo, tenemos placas de acceso, las juntas de expansión y los terraplenes de acceso. Bien, en esta imagen podemos identificar cuáles son los elementos y componentes principales para un puente típico. Aquí vemos como parte de la infraestructura las pilas como apoyos centrales con su cimentación en pilotes y dados. Vemos también los estribos a cada lado como apoyos externos que van a soportar directamente la superestructura. Y como superestructura tenemos entonces la viga principal y las losas. Dentro de las obras adicionales tendríamos las barandas, los terraplenes de acceso, la losa de aproximación o también llamada placa de acceso. Bien, entonces todos los puentes, sean pequeños o de grandes luces, van a estar conformados de la misma manera. En esta imagen quiero mostrarles cuáles son los elementos en una sección transversal para un puente típico de viga y losa. Tenemos unas vigas longitudinales que se van a encontrar separadas entre sí, las cuales van a recibir el tablero. Se dejan unos voladizos a cada lado y a veces unas vigas transversales en las líneas de los apoyos. Sobre el tablero se van a colocar
las barreras de tráfico, como las que vemos en esta imagen, y esas barreras deben dejar mínimo de 685 milímetros de altura. También se debe contemplar una pendiente al lado y lado del tablero, aproximadamente del 2%. Es muy importante también tener en cuenta el ancho libre de calzada que corresponde a esa distancia horizontal entre las barreras y el ancho físico entre los bordes del puente, ¿no? Normalmente se debe dejar también una luz vertical, mínimo de unos 5.000 milímetros, pero en general todas estas consideraciones van variando según la normativa vigente de cada país. En Colombia nos regimos por la norma colombiana de puentes CCP 14 y esta a su vez es actualizada según la AASHTO LRFD. Bien, el tablero entonces es el que va a soportar directamente las cargas y su estructura portante son las vigas, a veces armaduras, otras veces cables, bóvedas o incluso arcos. Y estas pues transmiten las cargas del tablero a los apoyos, es decir, a las pilas y a los estribos. Los cimientos serán entonces los encargados de transmitir al terreno los esfuerzos. Vemos en esta imagen el vano principal y el gálibo del puente Dug en Liupanchui, China. Ese vano principal es de 720 metros y su gálibo de 564 metros. El gálibo es entonces esa distancia entre la parte inferior de la superestructura y el nivel medio del curso de agua. En nuestras normativas existe un gálibo mínimo recomendado. Para el Manual de Puentes del Perú encontramos estos valores en el capítulo 21433 y en la norma colombiana de puentes o en la AASHTO LRFD del 2017 nos encontramos con el gálibo en el capítulo 233. Otra parte muy importante que quiero comentarles es la selección del tipo de puente. Entonces tenemos puentes menores y puentes mayores. ¿Qué se refiere con menores? Esos que son pequeños. Entonces tenemos los box o box culvert, que normalmente vienen especificados en las cartillas de los ministerios o en documentos especiales. Tenemos los pontones, son esos puentes formados por maderos o incluso por una sola tabla, o aquellos que tienen luces menores a 10 metros. Si hablamos de puentes mayores, ya entramos a hablar de aquellos que están conformados por placa en concreto reforzado y vigas, pero estas vigas pueden ser en concreto reforzado o en concreto preesforzado o en acero. Si tenemos una combinación de puentes en placa en concreto reforzado y vigas en concreto reforzado, podemos estar teniendo puentes de luces menores a los 25 metros. Ya si tenemos placa de concreto reforzado con vigas de concreto preesforzado, esa luz ya puede variar de 15 a 45 metros aproximadamente. Si tenemos placas en concreto reforzado, pero las vigas son en acero, la luz puede variar de 15 a 80 metros. Si hablamos de puentes en cerchas, podemos tener luces de 15 a 70 metros. Si hablamos de puentes en vigas cajón, que pueden ser estas vigas en concreto reforzado, preesforzado o en acero, vamos a tener dos condiciones. Si son en concreto, pueden ser prefabricados o por voladizos sucesivos. Y estos pueden ser los prefabricados de 20 a 40 metros.
y los voladizos sucesivos sí podemos tener de 60 a 230 metros de luz aproximadamente. Si hablamos de puentes con vigacajón en acero, tenemos esos puentes que son empujados o lanzados o izados. Entonces, para puentes empujados o lanzados podemos llegar a tener luces de 20 a 180 metros. Si son izados, sí tenemos de 20 a 40 metros. Bien, también tenemos esos puentes en arco. Esos puentes normalmente en acero o en concreto. Si son en acero, podemos tener luces de 70 a 160 metros. En concreto, de 25 a 80 metros. Y pasamos a otra línea muy importante de los puentes y son los atirantados y los colgantes. Para puentes atirantados, nuestra luz puede variar de 120 a más de 300 metros de luz. Colgantes de 90 a más de 300 metros de luz. Entonces, estos dos son muy competitivos. Y entre ellos tenemos también una línea de puentes que llamamos los estradosados. Más adelante les voy a hablar un poco de ellos. Bien, entonces, ¿cómo selecciono mi tipo de puente? Tengo 4 aspectos fundamentales y es por la luz que vaya a salvar o por el proceso constructivo que vaya a llevar, por los costos del proyecto o si el diseño es urbano o si es un diseño rural. Vemos aquí algunas imágenes de puentes en Colombia y en el mundo. Por ejemplo, esto es un pontón sobre el río Tíber en Roma, Italia, muy bonito. Tenemos aquí otro pontón que lo llamamos el puente común aquí en Chía, Cundinamarca, en Colombia. Vemos también en esta imagen un puente atirantado, es el puente Pumarejo en Barranquilla, Colombia. Esta imagen fue tomada dentro de la visita técnica del Grupo de Construcción de Infraestructura Vial de la Pontificia Universidad Javeriana. Y vemos acá un arco de acero, un puente en Curazao. Vemos acá también el puente colgante de acero y cristal de Chilincia, Beijing, China. Vemos en esta imagen central los voladizos sucesivos del puente Pumarejo en Barranquilla. Y aquí al lado derecho el proceso constructivo, el arco metálico del puente del Cisga en Boyacá. Bien, miremos ahora un poco cuáles han sido o qué se viene desarrollando como nuevas tendencias en el proceso constructivo. Tenemos un tema muy importante y es las aplicaciones de los sistemas de preesfuerzo en puentes. Tenemos entonces para los puentes con voladizos sucesivos una aplicación importante del preesfuerzo y es esa rigidización en la etapa ya construida y generando una mayor resistencia a la flexión y al cortante en esa etapa de servicio. Bien, tenemos también esos puentes empujados, donde en estos puentes se busca conectar dovelas entre sí o tramos entre sí y dar una mayor resistencia a flexión y a cortante durante el proceso de empujado y en esa etapa de servicio. Los puentes por dovelas prefabricadas. Entonces, esto lo que buscan es conectar esas dovelas que se hicieron en un banco de prefabricación y dar una mayor resistencia también a flexión y a cortante en esa etapa de servicio. Y para los puentes en general, entonces buscamos soportar el peso de la estructura, resistir flexión y cortante. En esta imagen podemos ver las diferentes tipologías de sistemas de vigas pretensadas y postensadas. La diferencia se da según el momento del tensionamiento de los torones o barras con respecto al vaciado del concreto. Entonces, el pretensado, como este que vemos acá, es tensionado antes del vaciado y el posttensado después del vaciado, o sea, después del fraguado.
y que el concreto haya alcanzado esa resistencia mínima requerida. Vemos aquí también el preesforzado, que puede ser interior o exterior. Entonces, interior como el que vemos acá en esta viga, interior tenemos aquí adentro en estos elementos de esta sección en cajón, y exterior como este que vemos acá o este que vemos acá. Tenemos también ese preesforzado que puede llamarse adherido o no adherido. Entonces, este, por ejemplo, es un preesforzado adherido, que está completamente el acero adherido a la matriz de concreto, mientras que acá es un preesforzado que es no adherido, ¿no? Porque los cables van dentro de unos ductos. Entonces, según la relación entre el concreto y los cables que generen las fuerzas de preesforzado, tenemos estas denominaciones. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son esos aceros de alta resistencia que se deben utilizar en el preesforzado. Entonces tenemos los torones, que se van a dividir en dos, los monotorones y los multitorones. Su denominación en inglés, el monostrand y el multistrand. Entonces, los monotorones se fabrican trenzados con 6 alambres sobre uno central, siguiendo la normativa ASTM A416. Los más utilizados son monotorones de 3 octavos, de media y de 5 octavos. En puentes se utiliza mucho el 5 octavos. Y los multitorones, entonces simplemente son formados por varios torones y vienen en rollos, como lo vemos en esta imagen. Tenemos también las barras, y en cuanto a las barras, tenemos barras roscadas y barras lisas. Estas barras se laminan en caliente a partir de una aleación de acero de alta resistencia. Tenemos longitudes máximas de 11.8 metros y los diámetros más comunes son de 26, 32, 36 y 40 milímetros. Vemos también los accesorios. Entonces, en el preesforzado vamos a requerir de estos accesorios y de estos equipos. Dentro del sistema de accesorios tenemos los anclajes activos y los anclajes pasivos. Estos anclajes activos son aquellos por donde se introducen las fuerzas a los cables, es decir, por donde se genera el tensionamiento. Ellos se encargan de bloquear los cables para mantener las fuerzas de tensión que comprimen el concreto. Y se componen de 3 partes principales: las cuñas, los bloques de anclaje, la culata y el refuerzo. En esta figura vemos en detalle las cuñas, ¿no? Entonces son unas pequeñas piezas en forma de cono truncado con un agujero central de superficie dentada, y se van a encargar de morder los torones para bloquear los cables y sostener la tensión en ellos. Podemos observar aquí los bloques de anclaje, ¿no? Son piezas de acero que van a alojar las cuñas y por lo tanto son piezas sometidas a grandes esfuerzos que se van a transferir al concreto. Y las culatas, que es esta parte que vemos acá, esas culatas también se llaman trompetas o guías o bocines o placas de apoyo. Son las encargadas de soportar las fuerzas que introducen los anclajes al concreto. Tenemos el refuerzo, que debido a que en esa zona de los anclajes hay una gran concentración de esfuerzos, entonces se requiere colocar un refuerzo adicional. Normalmente es un refuerzo acá en espiral que va a confinar esta zona. Bien, hablemos un poco de estos anclajes, los pasivos. Esos anclajes son ubicados en el extremo del cable opuesto al anclaje activo
Y en estos anclajes no se realiza tensionamiento. Vemos acá también los ductos, que son esas fundas o corazas donde se introducen los torones para conformar los cables. Bien, y los equipos, entonces tenemos esos gatos hidráulicos que van a poner la tensión a los cables, las bombas hidráulicas que introducen la presión a los gatos, los manómetros para poder verificar las cargas que se introducen, y tenemos la inyectora de lechada para introducir la mezcla de agua, cemento aditivo en el interior de los ductos. Vemos aquí algunos ejemplos de puentes que han utilizado el sistema de preesforzado con éxito. Tenemos, por ejemplo, el puente de Castejón, construido por dovelas prefabricadas en España. Tenemos aquí el puente Cisneros, construido por voladizos sucesivos en Antioquia, Colombia. Tenemos acá un ejemplo de puentes empujados también en España. Tenemos aquí un puente típico construido en estructura de concreto con vigas postensadas en Namibe, Angola. Y vemos acá también el viaducto de Esquinzo, Fuerteventura, construido por el sistema de lanzamiento incremental. Bien, vamos a ver ahora esos puentes que llamamos por tramos sucesivos o denominados también puentes vano a vano. Esos puentes se van a identificar por el uso de cimbras. Entonces tenemos una clasificación de estas cimbras. Tenemos cimbras que son apoyadas en el terreno o también cimbras que son autoportantes. Si son apoyadas en el terreno, entonces los vamos a tener según la disposición o según la altura del tablero. Si son autoportantes, tenemos según la disposición de la cimbra, si la cimbra va por debajo o por arriba. Según el sistema de ejecución, si es fundida en sitio o si son dovelas prefabricadas vano a vano. Y según la sección del tablero, si tenemos sección cajón, losa aligerada, en PI o binervadas. Y tenemos unos elementos que identifican las cimbras de avance, ¿no? O cimbras portantes. O sea, estas cimbras siempre llevan vigas longitudinales, vigas transversales y un encofrado exterior, un encofrado interior, ménsulas de apoyo y un cuelgue trasero. Veamos entonces acá esos puentes con cimbra fija o apoyada sobre el terreno, llamado también cimbra completa o cuajada, como lo vemos acá. Entonces, son cimbras de tubos metálicos o de madera sobre las que se apoya un encofrado de madera que da la forma, ¿no?, a la geometría específica del tablero. Estos tubos se van a apoyar sobre el terreno, sobre unos pequeños tablones de madera o a veces unas pequeñas cimentaciones de concreto que tienen como objetivo repartir las cargas que recogen y reducir los asentamientos del terreno. Este tipo de cimbra se utiliza principalmente para puentes de pequeña altura, o sea, entre 8 y 10 metros. Cuando el puente tiene varias luces, la construcción se realiza por el procedimiento vano a vano, es decir, que consiste en cimbrar y encofrar únicamente un tramo constituido por una longitud del tablero comprendida entre dos secciones situadas normalmente a cuartos de la luz de dos vanos sucesivos. Y una vez fraguado ese tramo, entonces se realiza el proceso de tensado, se descimbra y después ambos elementos, la cimbra y el encofrado, pasan al tramo siguiente.
En caso de ser necesario, pues habrá que dar continuidad al preesforzado mediante el uso de acopladores o cruces de cables en el frente de cada fase. Vemos aquí también el puente con cimbra fija, pero esta tipología se denomina la cimbra de castilletes o de cuchillos metálicos, o es una cimbra de componentes prefabricados. Entonces, cuando la altura a la que se desarrolla el tablero es muy elevada, la utilización de los tubos elementales que veíamos ahorita, ubicados a distancias muy pequeñas, se vuelve realmente antieconómico. Entonces se recurre a este tipo de cimbra. Se genera entonces una cimbra con mayor rigidez a flexión por sus arriostramientos internos y de vigas en celosía entre esos castilletes y las pilas definitivas. Todos los elementos que vemos aquí son desmontables y formados de tal manera que pueden unirse entre sí para cubrir los rangos de altura y de luces. Entonces, pero ¿qué pasa? Que las exigencias de cimentación para estos castilletes son mucho mayores que en el caso de los tubos, entonces, debido a que acumulan una carga mucho mayor. En esta imagen podemos observar un puente con cimbra móvil, también llamado autoportante o autocimbra. Corresponde a los viaductos de la nueva vía de Mascara en Argelia. Y en esta imagen vemos el sistema de apoyo de esta autocimbra, la cimbra Anderslund. Es una cimbra que se sitúa por debajo del tablero, lleva acá lo que hablábamos, el cuelgue trasero y un apoyo delantero. En esta otra imagen vemos el puente con cimbra móvil o cimbra autoportante o autocimbra. Esta imagen es la autocimbra overhead utilizada en la construcción del puente Pumarejo en Barranquilla, aquí en Colombia. El sistema de apoyo, digamos que es similar al anterior. Lo que pasa es que se sitúa por encima del tablero, entonces lleva un apoyo trasero y un apoyo delantero, como se observa en esta imagen. En ambos casos, pues se va a tratar de cimbras que permiten el fraguado del tablero vano a vano y que son capaces de desplazarse por medios propios a cada posición de fraguado. Entonces, durante el fraguado, estas estructuras se sujetan en la pila delantera, como lo vemos acá, sobre la que se apoyará el tramo del tablero que se está fundiendo. Y en el tramo del tablero que ya se encuentra construido en la fase anterior, pues viene acá el apoyo trasero de la autocimbra, ¿no? Habrá una junta de construcción entre las fases, ¿no? Y esta junta suele situarse acá a L cuartos o a L quintos de la pila, en la zona en la cual esos momentos flectores del tablero son menores, ¿no? A una distancia de unos 2 metros de la junta es donde esta autocimbra se apoya, ¿sí? Entonces, con el empleo de este tipo de método, normalmente la ejecución de un tramo completo puede realizarse alrededor de 15 días. Es necesaria una longitud de cimbra de al menos el doble de la longitud del vano. Se suele necesitar un mínimo de 7 a 8 vanos. Vamos a ver en este momento un video. Corresponde a ese proceso de construcción del puente Pumarejo. Este puente tiene una longitud total de 173 metros, un ancho de sección de 38 metros, tiene luces de 70
de 380 metros. Allí se utilizaron carros de avance de 290 toneladas y autosiembra de 1.400 toneladas. Se considera por el momento que es el puente atirantado más ancho de Latinoamérica, con 38 metros. Tiene 136 Vemos acá la autosiembra. Bien, ahí teníamos ese proceso constructivo del puente Pumarejo. Vamos a continuar hablando ahora de los puentes por construcción segmental. En esta imagen vemos la construcción segmental vano a vano con dovelas prefabricadas en sección cajón con el uso de viga de lanzamiento para la ampliación del metro de Kuala Lumpur en Malasia. Se ha considerado este como uno de los métodos más eficientes para la construcción de puentes porque no requiere cimbra. Entonces, este método tiene grandes ventajas sobre otras formas de construcción en las zonas urbanas, donde a veces el apuntalamiento temporal sería pues interrumpir el tráfico y todos los servicios que estén ubicados por debajo. Entonces, o a veces en las gargantas profundas o zonas montañosas empinadas o en esos cursos de agua donde la cimbra no solamente sería costosa, sino también muy peligrosa. La construcción comienza desde las pilas, como lo vemos en esta imagen, y avanza de una manera equilibrada hacia el centro de la luz, como lo vemos acá. Una articulación sería entonces el cierre final de esa luz, ¿no? Una articulación
va a permitir que se conecten los voladizos de las pilas adyacentes. Entonces, la estructura es, por lo tanto, autosuficiente en todas sus etapas. Vemos acá entonces el sistema que tiene una pata trasera, una pata de apoyo trasera. Esta es nuestra armadura principal. También va a tener unas vigas transversales en la parte trasera, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y unas vigas transversales delanteras en la parte inferior y en la parte superior. Tenemos también una pata de apoyo delantera, ¿no? Y vamos a encontrar pues todo el encofrado de puntada de cierre. Y aquí la parte de conexiones en estas zonas, esta zona de esfuerzos muy grandes acá y unos soportes, digamos, laterales. Bien, veamos ahora el puente que denominamos el puente empujado o ese puente por empuje. Tenemos este método, que es un método de traslación horizontal y se ha convertido en un procedimiento también muy habitual utilizado actualmente para la construcción de puentes. Para ponerlo en práctica es necesario que el trazado sea una recta con una pendiente uniforme o tal vez una hélice de planta circular y paso constante. El procedimiento consiste en ir ejecutando el tablero en un extremo del puente en segmentos no mayores a la mitad de la longitud del vano máximo para poderlo ir empujando hasta su posición definitiva mediante la ayuda de unos gatos hidráulicos de gran potencia. Tiene un problema, el principal problema que aparece durante su construcción, pues es el elevado momento flector que tiene que soportar la sección del apoyo cuando el puente se encuentra en ese momento previo a alcanzar la siguiente pila. Entonces, actúa solamente el peso propio y encontrándose el puente con un vano casi por completo en voladizo. Entonces, para ayudar a soportarlo, se dispone de un pico o nariz metálica en la punta de la primera dovela, como lo vemos acá, de aproximadamente el 60% de la longitud del vano. Entonces, esta alcanzará la siguiente pila antes de que la dovela de cabecera adquiera la luz suficiente para producir un momento negativo demasiado elevado en el apoyo, en el apoyo inmediatamente anterior, ¿no? Vemos acá también el sistema, entonces vemos el sistema de lanzamiento incremental, tenemos también unas vigas de reacción vertical, tenemos una área de fundición, vemos que acá pues va a ir el tirado de los gatos, esta sería pues la dirección de lanzamiento. Tenemos acá pues una conexión realmente monolítica de esfuerzos, ¿no? De la primera dovela con la nariz de lanzamiento. Tenemos también unas restricciones laterales, unas ayudas, y tenemos unos cojinetes de lanzamiento. Vemos aquí también el proceso, el mismo proceso de lanzamiento, pero rigidizado con tirantes. Entonces, es un tipo de atirantamiento temporal, ¿sí? Este atirantamiento va con la ayuda de los gatos hidráulicos y unos pasadores móviles, entonces podemos ver cómo se va avanzando, pero lleva estos tirantes que nos ayudan en el proceso. Bien, tenemos otra tipología del método de lanzamiento de traslación horizontal, son los puentes por arrastre o puentes arrastrados. Estos tienen las mismas consideraciones de los puentes empujados, solo que en este caso nuestras dovelas se van desplazando por arrastre mediante el uso de unos
cordones que irán conectados a una unidad de arrastre. En esta figura vemos la estructura metálica que se debe armar y conectar a la dovela para el paso de dichos cordones. Y podemos ver acá también el proceso de avance durante la construcción de este método, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos pues un carril de curado, tenemos un encofrado que es móvil, tenemos pues nuestra nariz de lanzamiento y tenemos acá pues también la ubicación del gato, ¿no? Vemos aquí un detalle de ese dispositivo, ¿no? Que va a tener aquí una especie de contrafuerte, va a tener acá pues un neopreno, una silla de lanzamiento, va a tener un acoplador en barra, podemos ver estos acopladores, y va a tener unas abrazaderas de lanzamiento y el gato como tal, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro detalle de esa unidad de arrastre, pero acá tenemos la unidad que se utilizó en este proyecto, es una unidad de 500 toneladas. Vemos aquí también la estructura de reacción. Tenemos una vista también frontal de esa nariz de lanzamiento. Y vemos acá una vista aérea del puente por arrastre. Este puente corresponde, es un puente de la vía principal de la autopista Santa Fe-Paraná. Es un puente de 525 metros de longitud sobre el río Calastiné con luces de 52.5 metros en Argentina. Vemos también ahora los puentes por traslación vertical. Entonces hablamos de esos puentes que son construidos por izado de vigas prefabricadas. Estos puentes pueden constar de un único vano, pero más frecuentemente están compuestas por una sucesión de tramos independientes de vigas prefabricadas con sección transversal, que puede ser en I, en T, vigas PI o vigas U, entre otras. La relación entre el peralte del tablero y la luz suele estar alrededor de 1,18 para puentes de carreteras y 1,12 para puentes de trenes. La luz óptima para esta tipología de puentes está entre 20 a 45 metros. Cada tramo suele estar formado por vigas paralelas, separadas entre 1 y 4 metros. Si tenemos vigas en U, pueden estar entre 3 y 7 metros entre ellas, más o menos. Entonces, bueno, en esta imagen podemos observar una viga con sección en I en el banco de prefabricación. Y acá, en esta otra imagen, vemos cómo se realiza el transporte de estas vigas prefabricadas. Entonces, este izaje y montaje se realiza primero por personal especializado, ¿no? Con la ayuda de unos equipos mecánicos, con el fin de poder garantizar esa seguridad y esa calidad de la estructura del puente, tomando el menor tiempo posible de ejecución. Estos sistemas prefabricados nos van a, ¿cómo les diría yo esto? Estos sistemas prefabricados nos van a incluir a veces las superestructuras completas, ¿no? Y incluso con esas pilas que van a estar integradas y en ocasiones se logra la construcción de puentes completos, ¿no? Entonces tomamos pues obviamente el menor tiempo posible de ejecución. Y a nivel tecnológico pues existen unos equipos de elevación pesada, como lo son los strand jacks o gatos que izan los elementos pesados mediante una cuerda. También están los climbing jacks, que son
igualmente unos gatos hidráulicos, pero que van a empujar esos elementos pesados hacia arriba. Bien, hablemos ahora de otra tipología y son los puentes girados. Estos puentes representan una alternativa maravillosa a la traslación longitudinal del tablero, en el que el giro se realiza después de haber construido el puente, o sea, generalmente en la orilla de un río o algo así. Otra opción es la construcción de un semipuente a cada lado y después estas piezas son giradas sobre las pilas hasta situarlos en la orientación necesaria para poder cerrar el puente, como lo vemos acá. También se puede construir la totalidad del puente en una orilla y después girarlo apoyando la punta en un barco o llevándolo en voladizo. Entonces, como ven en esta imagen, se puede ver la construcción de un puente de estos. Esto es la vía férrea de Beijing-Guangzhou. Este puente es de 46.000 toneladas y 263,6 metros. Se construyeron 2 semipuentes a cada lado, que posteriormente fueron girados uno a uno. Eso fue un giro de 52,4 grados. Y esta técnica pues evitó todas las interrupciones del tráfico. En esta otra imagen ya podemos ver la traslación longitudinal completa de ese tablero. O sea, toda la maniobra de giro duró aproximadamente 68 minutos. Vemos acá también el eje que sostiene este cuerpo rotatorio. Esto es una gran bisagra esférica con un diámetro de 6,5 metros. Tenemos otros puentes y son los puentes trasladados por flotación. Este es un método constructivo empleado con mucha frecuencia en zonas marítimas o donde hay grandes ríos. Se trata de trasladar las vigas por flotación y luego izarlas mediante grandes grúas flotantes o con gatos hidráulicos. Entonces vemos aquí en esta imagen de la izquierda, vemos el lote de prefabricación donde fue armado cada vano del puente en estructura metálica. Este es el nuevo puente ferroviario que cruza el río Danubio en Linz, Austria, con un peso de 8.400 toneladas. Cada tramo pesa aproximadamente 2.800 toneladas con una longitud de 100 metros y un ancho de 32 metros. En esta imagen central vemos el traslado de uno de los tramos del puente con la ayuda de estas barcazas. Y en esta imagen inferior podemos ver esa búsqueda de la alineación con precisión para posteriormente bajar a las pilas el puente para su correcta instalación. En resumen, estos pasos de instalación para esta tipología son levantamiento, transporte sobre barcazas, rotación, flotación y por último la instalación. Estas operaciones, por ejemplo, para este puente, se realizaron en 11 días en total. Veamos a continuación un video del proceso constructivo de este puente.
MAMA, smarter, safer, stronger. Bien, ese fue nuestro puente por flotación. Vamos a hablar un poco ahora de esos puentes por voladizos sucesivos o puentes por dovelas fundidas en el sitio. En esta imagen vemos la construcción del puente en la vía Buga-Buenaventura, aquí en Colombia, por dovelas fundidas en el sitio. Y en esta imagen de la derecha podemos ver el proceso constructivo del tablero mediante los voladizos sucesivos. Este método puede aplicarse tanto a puentes rectos como a puentes en arco o atirantados. Es muy común la sección tipo cajón, muy común. Normalmente de sección variable, aunque algunas veces se usa la sección constante. Con este método se logran luces máximas de vano de hasta 250 metros. Para su construcción, el tablero se apoya sobre unos puntos que son fijos y a partir de estos entonces se va avanzando de manera que se vayan creando estructuras parcialmente autoportantes o apoyadas en elementos auxiliares. La estabilidad de cada etapa se asegura con el uso del preesforzado. Consta entonces de dos familias de preesfuerzo. Vamos a tener una familia de preesfuerzo situada en la cara superior para poder hacer frente a esos momentos negativos por los que va a pasar el tablero durante su construcción principalmente. Y otra familia de preesfuerzo para contrarrestar esos momentos positivos que se van a presentar en los centros de vanos. Entonces se va a dividir el tablero en dovelas y esas dovelas pueden ser de 3 a 5 metros de longitud que se van construyendo una a continuación de la otra, progresando así en voladizos cada vez mayores y ayudados con estas cimbras metálicas que se van apoyando en la parte del tablero que ya está construido. En esta imagen podemos ver la construcción simultánea de las dovelas a cada lado del puente. Y en esta otra podemos ver una vista longitudinal del puente ya terminado y en operación. Este avance de obra fue de 10 metros de puente en un ciclo que duró aproximadamente 5 a 6 días. De los casos más importantes de este método es necesario estar realizando pues una revisión muy detallada de las deflexiones para cada una de estas etapas de construcción, con el fin de poder ir chequeando las contraflechas que se vayan generando y poder realizar los ajustes que sean necesarios. Este puente corresponde a la vía Lobo Guerrero Cisneros, es una longitud total de 14 kilómetros de vía. En esta construcción llevaba 23 puentes con luces de
con una luz total de 2.45 kilómetros. También lleva 16 túneles con una luz total de 9.05 kilómetros. Es una obra muy interesante. Vamos a mirar ahora esos puentes por dovelas prefabricadas. Entonces, en la construcción con dovelas prefabricadas, en esencia, el procedimiento es igual al fundido en sitio, con la diferencia de que las dovelas vienen prefabricadas de talleres, se izan en obra con medios de elevación potentes y se unen a las anteriores, ¿no? Esos medios auxiliares necesarios en este método, pues son mucho más costosos que los utilizados en las dovelas in situ. Por eso este método es más utilizado para puentes muy largos. Sin embargo, el rendimiento que se obtiene es mucho mayor que las dovelas in situ, aunque a veces presenta problemas en las juntas. En esta figura vemos el armado del refuerzo pasivo de una dovela prefabricada, sección cajón. Y acá en esta imagen central vemos el patio de dovelas prefabricadas. En esta imagen de la derecha observamos el izado de las dovelas prefabricadas. Y cuando la estructura presenta un gran número de vanos, este procedimiento constructivo obliga a desmontar los carros una vez terminado el voladizo y pasarlos a otra pila para montarlos de nuevo. Ese proceso se vuelve lento y costoso. En estos casos, pues ya se recurre entonces al empleo de vigas autolanzables, ¿no? Según el método por construcción segmental que ya vimos hace un rato. Entonces, los puentes por voladizos sucesivos pueden abarcar luces entre 50 a 150 metros, pero también los hay de 250 metros, con dovelas atirantadas de forma provisional. Entre los 30 y 50 metros de luz, pues sí, no es muy habitual. A partir de los 200 metros ya entran a competir con los puentes atirantados. Veamos ahora esta tipología muy interesante que son los puentes mixtos. Son esos puentes que son diseñados y construidos en estructura de concreto combinada con estructura metálica. El tablero es compuesto por vigas metálicas y losa de concreto unida a las vigas mediante conectores de cortante. Debido al poco espesor de las almas de las vigas metálicas, se hace necesaria pues la rigidización transversal de estas para que así pues no vaya a colapsar ante pues los pandeos locales, ¿no?, que se puedan generar. Aquí entonces lo que observamos es una vista tridimensional del puente Beipanjiang-Duk en China, que vimos hace un rato donde les mostraba el gálibo. Este puente tiene una longitud total de 1.340 metros y un ancho de 28 metros, es atirantado, ¿no? Se eleva a 565 metros sobre el cañón del río, el río Nizhou es este. Y dicen que su altura equivale a un edificio de 200 pisos. Podemos observar también acá el armado del tablero y un corte longitudinal de este maravilloso puente. Bien, veamos un poco esos puentes con estos nombres preesforzados, estradosados y atirantados. Miremos un poco esa comparación y esas diferencias que pueden existir entre estos puentes. En primera instancia, los puentes estradosados son una solución intermedia entre los puentes atirantados y los puentes preesforzados de viga cajón construidos por voladizos sucesivos que hablábamos ahorita. Uno de los aportes más importantes a la ingeniería de puentes en el siglo XIX fue precisamente la introducción del preesforzado como una solución a esa necesidad de controlar los esfuerzos en los elementos de un puente. Al principio este método se utilizó por medio de tendones de preesfuerzo interno y externo,
hasta que aparecieron los puentes atirantados, más o menos hacia 1927, más o menos. Después entonces surgieron ese concepto de esos cables estradosados, ¿no? Que son esos tendones de preesfuerzo externo, o sea, colocados por fuera y por encima del tablero, desviados en torres, pero de poca altura. Más o menos hacia 1994 se construyó en Japón el puente Odawara Blue Way, considerado el primer puente estradosado en el mundo. Entonces aquí surgen los puentes de concreto preesforzado estradosado como una nueva tipología de puentes para luces intermedias, es decir, luces entre 100 y 200 metros. Acá el preesforzado es mixto, o sea, una parte es interno dentro del canto y el otro es extradosado. Decir que estos puentes extradosados tienen un comportamiento muy similar al de puentes con vigas preesforzadas. Entonces las cargas permanentes son transportadas hasta la cimentación a través de la acción combinada de cortante y flexión del tablero y por la tracción producida por los tirantes. En cuanto a los puentes atirantados, estos generan un efecto de amortiguamiento de la estructura suspendida, lo que no sucede en los puentes estradosados o en los puentes de viga cajón con conexiones rígidas entre el tablero y las pilas. Entonces, las fuerzas en las pilas para un puente que es atirantado de igual longitud en el vano principal que un puente estradosado son menores. Bien, vemos aquí un puente atirantado muy bonito aquí en Colombia. Es el puente de la Novena en Bucaramanga, Colombia. Este puente tiene 550 metros de longitud y un ancho de tablero de 30 metros. Tiene una luz central acá de 292 metros y luces laterales de 129 metros. Tiene dos pilas de apoyo de 130 metros de altura y la zona atirantada pues lleva una sección tipo cajón, en concreto post-tensado, construida por dovelas y con los tirantes que vemos acá por el eje central del cajón. En esta figura vemos un puente típico en viga cajón preesforzado y acá podemos ver un puente estradosado. Este es el puente Akatombo en Japón. Observen que este puente tiene una longitud de 124 metros en su tramo principal y fue construido más o menos hacia el 2003. La longitud total de todo este puente es de 294 metros y los vanos son de 88, 122, 81 metros más o menos, con una altura de pila de 23 metros. Tenemos también los puentes colgantes. Este tipo de puente es utilizado para cubrir grandes luces, ¿no? En el puente colgante, la estructura principal la constituyen los cables. ¿Sí? Esos cables son curvos y van a soportar las cargas que transmiten las fuerzas a las torres y a los macizos de anclaje. Los cables sostienen el tablero por medio de estos tirantes llamados péndolas. Estructuralmente, un puente colgante es un arco invertido en el que la estructura principal, es decir, el cable, está sometida principalmente a tracción. En esta figura, entonces, vemos el puente de Akachi Kaikyo en Japón, uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Tiene una longitud de 3.911 metros y su vano central es de 1.991 metros. Acá podemos encontrar una vista superior de este maravilloso puente. Y vemos en esta figura un corte longitudinal del puente, donde nos muestra el diámetro de los dados de 78 metros y 80 metros,
y la altura de la pila de 297 metros. También la luz principal de 1990 metros. Y aquí hay una historia y nos dicen que cuando inició la construcción del puente, este mediría 3.910 metros, pero cuando ya estaban construidas las torres y estaban los cables principales instalados, ocurrió el terremoto de Haichín en 1995 y este separó las torres aproximadamente 1 metro. Entonces quedó la longitud final de 3.911 metros. Afortunadamente, pues no pasó ningún daño, pero sí hubo ahí un desplazamiento importante. Los cables entonces que sostienen el puente están formados por 37.000 tirantes. Y los vientos en esta zona alcanzan velocidades de 290 kilómetros por hora. Bien, vamos llegando al final de nuestra conferencia y quiero dejarles esto, y es que a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, todavía hoy en día se sigue estudiando cómo conseguir puentes más confiables, robustos y seguros. Incluso se dan catástrofes como la ocurrida lastimosamente con el colapso del puente Morandi en Génova, Italia, en agosto de 2018. Imagínense que el ingeniero Ricardo Morandi, que era el proyectista del puente, advirtió en 1979 que el viaducto necesitaba mantenimiento anticorrosión constante. No atendieron a su solicitud y pues este desastre generó que más de 30 vehículos cayeran al vacío estamos hablando de una altura de aproximadamente 45 metros. Allí murieron alrededor de 43 personas, hubo 16 personas que resultaron heridas y cuando un tramo del puente se vino abajo, pues también tocó desalojar a casi 600 familias que vivían allí. Entonces, realmente, ¿qué nos muestra esto? Que nosotros podemos también reconstruir, podemos también hacer mejor las cosas, y ellos en menos de 2 años, después del derrumbe del puente Morandi, el 28 de abril del 2020 colocaron la última pieza del nuevo viaducto, que lo vemos acá. Hubo demolición, sí, de los restos del puente, pues con la nueva estructura ya casi lista. Y la obra, pues actualmente cuenta con sensores que darán continuamente información actualizada del desgaste de la estructura. Renzo Piano fue el arquitecto de este puente y decía que frente a la estructura anterior en concreto de los años 60, el material principal de este nuevo puente es el acero. Bien, muchas gracias por esta presentación, por permitirme compartir con ustedes el conocimiento. Muy bien, ha sido una excelente presentación. Muchas gracias por la conferencia. El área académica ha reunido algunas preguntas. Me informan que no. Bien, entonces esto sería todo. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este segundo congreso y muchas gracias también al equipo de IDUPC por hacer posible este evento. A la distancia le deseamos bienestar y tranquilidad a ustedes y a sus familias. ¿Algunas palabras de despedida, ingeniera Mari González? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado, que queden con muchos tips y con muchas ganas de aprender puentes. Sí, bien, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IDUPC en Facebook, LinkedIn e Instagram, para que estén informados sobre más proyectos de investigación que venimos desarrollando. De igual manera, sobre futuros talleres y webinars. Asimismo, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Gracias nuevamente, ingeniera Mari González, por brindarnos esta increíble conferencia acerca de tecnologías aplicadas en la construcción de puentes. Agradecemos su asistencia a todos. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Vale, muchas gracias, que estén muy bien.
Hasta luego. Gracias.